Buenos días, soy la doctora María Catalina Pires, soy profesora de Clínica Pediátrica del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. En el día de hoy quisiera aprovechar unos 15 minutos para conversar con ustedes sobre neumonía adquirida en la comunidad, la etiología, los cambios epidemiológicos que estamos teniendo en los últimos años y en este año en particular, y sus implicancias en el tratamiento. Ustedes tuvieron dos clases dictadas por la profesora adjunta Soledad Pandolfo, y este sería un complemento y una actualización de los cambios epidemiológicos en nuestro país al respecto, y específicamente en el Hospital Pereira Rosell, pero que se reflejan en todo el país. Ustedes saben bien que en general, considerándolo en términos generales, neumonía adquirida en la comunidad es la infección del parénquima pulmonar en cualquiera de sus sectores, afectando los alvéolos, y que dependiendo de la edad los agentes pueden ser variables. No tendremos en cuenta en este punto a los niños menores de un mes, es decir, a los neonatos. En los niños de 1 mes a 3 meses, los agentes más frecuentes pueden ser, por ejemplo, Clamidia trachomatis, vinculado claramente al canal de parto, virus respiratorios, neumococo o Bordetella pertussis, el agente de tos convulsa, e incluso el estreptococo del grupo B. En los niños entre 3 meses y 2 años, los virus son probablemente la causa más frecuente de neumonía, es decir, de afectación alveolar, seguidos por neumococo y otros gérmenes ya menos frecuentes como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza tipo B o el Haemophilus influenza no tipificable. Y aún en este grupo de edad tenemos que tener en cuenta a tuberculosis. Entre 2 y 4 años el agente más frecuente es neumococo, lo sigue Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza no tipificable o inclusive el tipo B, infecciones por virus respiratorios y estreptococo piógenes o estreptococo del grupo A. También hay que considerar infecciones como por Mycoplasma pneumoniae, que se presenta como una neumonía típica, y otra vez considerar tuberculosis. En los mayores de 5 años, los gérmenes más frecuentes son los gérmenes denominados atípicos, como Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, aunque neumococo es un agente frecuente de infección a esta edad. Staphylococcus aureus hay que considerarlo, y por supuesto que a esta edad la tuberculosis también. Comprenderán que en este año 2020 la emergencia de un nuevo patógeno como el SARS coronavirus tipo 2, que causa la enfermedad COVID-19, que es una afección respiratoria a forma de presentación de neumonía, hay que considerarlo, tenerlo en cuenta, y ya veremos las diferencias que tiene con el resto de los agentes. Cuando uno entonces está en un niño en edad pediátrica, menor de 15 años, con esta patología, sabe que para orientarse a cuál de estos agentes está involucrado, la presentación clínica, la radiografía de tórax son importantes, las vacunas, ya sean las vacunas neumocóxicas conjugadas 7 y 13 valente, la vacuna para Haemophilus tipo B, la vacuna para prevenir tos convulsa, sarampión o BCG para prevenir la tuberculosis en los primeros años de vida. Todas ellas deben considerarse y revisarse en el niño que estemos asistiendo. Se deben de considerar los cambios epidemiológicos, o sea que hay que saber si la persona estuvo en contacto con un caso de tos convulsa, con un caso de tuberculosis, un caso de influenza o un caso de COVID-19. También, según la situación, indagar contactos con aves, por ejemplo el loro, cualquier tipo de ave, por la situación de Clamidia psittaci, que es un agente de neumonía. Pusimos ahí el ratón de campo por hantavirus, que se puede presentar como neumonía. La época del año es importante para que uno pueda orientarse. En los meses de invierno y principios de la primavera predominan las infecciones virales, y las neumonias bacterianas son más frecuentes, y
como en un 25% de los casos pueden existir una neumonía viral con coinfección bacteriana. Y la comorbilidad que tenga el niño, es decir, si tiene alguna inmunodeficiencia o alguna patología neurológica que afecte la función respiratoria, también hay que considerarlo. Nosotros nos vamos a referir, como ahí les quise graficar en esa radiografía, que muestra en el lóbulo superior derecho una neumonía con consolidación, es decir, que el parénquima está, como ustedes lo ven, blanco, gris y denso. Ahí hay una neumonía consolidante, con consolidación radiológica. Esta entidad clínica frecuente en el niño tuvo cambios porque a partir del año 2008 en el país se inició la vacunación con la vacuna conjugada 7 valente, que luego se cambió por la 13 valente en el año 2010, y al mismo momento se implementó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto tuvo un cambio en la asistencia de los niños, mejorando la accesibilidad a los cuidados de la salud y a la vacunación también. Y eso determinó una reducción significativa de las hospitalizaciones por neumonía y neumonía neumocóxica. Enfrentados a esta situación, uno se pregunta, entonces, ¿hay cambios? ¿Son diferentes los agentes que causan neumonía? Van a ver que neumococo sigue siendo el agente más frecuente, pero los serotipos son distintos. Pero Staphylococcus aureus meticilino resistente, que emergió en el año 2002 en el país, si bien es un agente sumamente infrecuente, van a ver que lo tenemos que tener en cuenta, y proporcionalmente otros agentes como Haemophilus influenza o Streptococo del grupo A ganan en proporción un terreno allí. Un tercio de los casos, por ejemplo, de neumonía en las que confirmamos el agente, pueden estar involucrados estos agentes, todos juntos: Estafilococo, Haemophilus influenza, Streptococo piógenes y tuberculosis. La tuberculosis puede dar una neumonía con consolidación, con o sin derrame. La emergencia de este nuevo agente, el SARS coronavirus tipo 2, como les decíamos, no es una enfermedad frecuente en los niños. Supongo que a esta altura todos lo tendrán presente, pero siempre lo vamos a tener en cuenta. La etiología de las enfermedades remanentes después de esta gran baja de la neumonía neumocóxica y la neumonía consolidante las vamos a ver someramente y las veremos en otra clase, como puede ser la supuración pleuropulmonar o neumonía necrotizante. Y vamos a repasar hoy el diagnóstico etiológico en la actualidad, cuáles son sus pilares. Cuando uno piensa entonces en neumonía neumocóxica con consolidación, probablemente, si bien los agentes que les puse allí arriba, marcados en ese recuadro, como los virus respiratorios, tos convulsa, Mycoplasma pneumoniae o las coinfecciones virus-bacterias, pueden tener consolidación. Pero lo que nosotros consideramos neumonias consolidantes son los que ustedes están viendo allí. Por un lado, en un extremo, el agente más frecuente, el Streptococo pneumoniae, neumococo, que es el causante de esa neumonía lobar clásica. Ahí ven una neumonía a la izquierda arriba, una neumonía del lóbulo superior derecho, bien clara, en el emitórax derecho, o puede causar un empiema, como están viendo en la fotografía vecina, es decir, un derrame pleural importante que deja a todo el pulmón en vidrio esmerilado, y el pulmón izquierdo en ambos casos está normal. Este tipo de neumonía, si bien da estas complicaciones como el derrame paraneumónico, empiema, neumatoceles, neumonía necrotizante, o si evoluciona rápidamente da sepsis, clásicamente la presentación típica es una neumonía que se presenta de forma instalándose lentamente, y los pacientes llegan con 2-3 días de evolución y esa neumonía bien densa. En el otro extremo está Staphylococcus aureus, que es una neumonía que tiene un comienzo abrupto, hay una rápida extensión del foco, en general tienen un compromiso radiológico bilateral, lo están viendo en la imagen que está en el lado derecho, una imagen bilateral,
Ese niño es un niño asistido en el Hospital Pereira Rosell y en cuestión de alrededor 6 horas tuvo un foco a la derecha que luego fue a izquierda y se extendió rápidamente. Pueden tener empiema o neumatoceles desde el inicio del cuadro clínico, como es la imagen que está a la izquierda de esta anterior que tiene la neumonía bilateral. El curso puede ser fulminante, con sepsis, con shock séptico o shock tóxico causado por la toxina de shock tóxico. Generalmente pueden evolucionar a formas necrotizantes o al absceso pulmonar. Entonces, como les contaba, en el año 2002 emergió Staphylococcus aureus meticilino resistente, es decir, que no era posible tratarlo con las cefalosporinas de primera generación, que era con lo que nosotros, o de segunda generación, tratábamos las infecciones neumocóxicas. Fue un impacto epidemiológico importante, porque para nuestro país este agente etiológico como agente de neumonía era poco frecuente, y por ese momento, entre el 2003-2005, hubieron algunos casos que salieron de lo normal y fueron muy severos. Así que eso obligó a que nosotros adecuáramos nuestras pautas nacionales de tratamiento de esta entidad clínica, la neumonía adquirida en la comunidad con consolidación. Entonces, veamos primero neumococo. La vacunación universal con las vacunas conjugadas neumocóxicas permitió vacunar a los niños menores de 2 años, donde la enfermedad era muy frecuente, pero además estas vacunas neumocóxicas conjugadas, ya lo habrán visto en las clases con la doctora Pujadas, con la profesora agregada Mónica Pujadas, que tienen una característica: yo vacuno a los niños a los 2, 4, 6 y 12 meses de vida, logro eliminar o reducir la aportación nasofaringea de este agente, y eso implica que beneficio a ese niño pequeño, menor de 2 años, pero además a los no vacunados, es decir, que a los niños de 2 años para arriba también espero un efecto rebaño, una disminución de la enfermedad, lo mismo que en los adultos. Entonces, esto que ustedes ya lo habrán visto, para el caso de neumonía importa mucho. Cuando nosotros vacunamos con la vacuna 7 valente en el año 2008, los agentes más frecuentemente asociados a neumonía eran el 14 y el 6B. Y esos rápidamente se fueron, y luego cuando agregamos la vacuna 13 valente se redujeron otros agentes muy frecuentes de neumonía consolidante y sobre todo el empiema, como los serotipos 1, 3, 5, el 6A, el 7F y el 19A. Eso llevó entonces a una protección directa a los niños vacunados e indirecta a los no vacunados, el efecto rebaño. Se redujo la resistencia antimicrobiana de neumococo. Todas las cepas ahora son sensibles, porque los neumococos que no se ven actualmente son el 14, que era el que llevaba resistencia, ni el 23F y ni el 19A, que son los que se caracterizan por tener resistencia. Ahora, si un niño tiene una enfermedad neumocóxica, la puede tener porque falló en él la vacuna neumocóxica, y eso se ve para algunos serotipos como el 1 y el 3, o puede tener una enfermedad neumocóxica por otros neumococos. Es decir, que hoy a nosotros nos interesa mucho identificar el neumococo, serotipificarlos, es decir, conocer el serotipo, porque si es un serotipo vacunal pensaremos si la inmunidad del niño está bien, la investigaremos, o sea que se ha complejizado en el buen sentido el abordaje de estas enfermedades. La vacunación universal con la vacuna conjugada de Haemophilus tipo B también fue un cambio importantísimo en esta patología. Esta vacunación se empezó en el año 94 en nuestro país, y como ustedes saben, actualmente se vacuna a los 2, 4, 6 meses, y a los 15 meses se hace un refuerzo. Entonces, para entender esto del cambio epidemiológico, ustedes van a ver que se hospitalizan niños por neumonía, pero la neumonía es una enfermedad relativamente poco frecuente en estos momentos. Si ustedes ven la tasa por 10.000 egresos de hospitalizaciones por esta entidad en nuestro Hospital Pereira Rosell, donde la mayoría de ustedes van a cursar,
verán que era de 800 por 10.000 egresos. Al poner la vacuna 7 valente, vieron ahí cómo cae a la mitad las hospitalizaciones, a 400 por 10.000 egresos, y cuando se agregan los otros serotipos que les mencionaba, cae a menos de alrededor de 200 por 10.000 egresos. Si ustedes ven comparados la tasa de hospitalización y sus intervalos de confianza comparados del año 2003 al 2007 con los periodos 2011-2018, hay una reducción de 80% de ingresos por neumonía consolidante, de 90% de neumonía neumocóxica y de 93% para las neumonías por los serotipos asociados a la vacuna 13 valente. Esto está graficado de esta manera, aquí para ser más claro, y ustedes ven que en azul están los serotipos de la vacuna 7 valente, como cayeron para ser excepcionales, en rojo los de la 13 valente, que inmediatamente a que se coloca la 7 parecían estar subiendo y luego bajan con algunas oscilaciones, pero verdaderamente si ustedes comparan los años antes de la vacunación, ven que la tasa de hospitalización realmente se redujo en un 93%. ¿Qué pasa con complicaciones que luego abordaremos, como empiema en niños hospitalizados en el Hospital Pereira Rosell? Y ustedes ven cómo la tasa de hospitalización de niños con empiema, esa complicación supurada pleural, que era muy frecuente, tenía esa tasa de 111 por 10.000 egresos, cae a un 29 después de que se introducen las dos vacunas. Y para saber si esa caída de las hospitalizaciones por empiema se deben a un impacto de esta vacunación de la vacuna con neumococo, ustedes ven que abajo está la tasa de hospitalizaciones por empiema neumocóxico, que tiene un curso semejante. De aquellos empiemas en que se confirmaba la etiología, cae de un 36 a un 6 por 10.000 egresos. Y obviamente la reducción, como ustedes ven escrito ahí al costado, se ven para los serotipos incluidos en la vacuna 13 valente en un 84% la caída. Entonces, hay trabajos y hay publicaciones de nuestro país en relación a esto, y a modo de resumen, uno diría que tanto en la neumonía neumocóxica adquirida en la comunidad, que es la tabla que está arriba, como en el empiema pleural, uno puede decir que hay una reducción significativa de neumococo, que todos los neumococos que actualmente causan neumonía consolidante en nuestros pacientes son sensibles a penicilina. Esto se mantiene así. Ha habido felizmente una reducción significativa de Staphylococcus aureus. Ustedes ven que en ese trabajo que mereció el Gran Premio Nacional de Medicina en el año 2019, lo que está abajo, ven que esa reducción es significativa, de 3 por 10.000 egresos pasó a 1,3, y eso es hasta el año 2016. En el año 2018-19 prácticamente no hubieron ingresos a este hospital por este agente. Haemophilus influenza tuvo un aumento significativo, ustedes ven que pasó de 0,67 a 2,3, se debió a un grupo de niños, la mitad de ellos con esquemas incompletos, algunos otros con falla vacunal. Había habido un cambio en el tipo de vacuna utilizada, que utilizaba un polisacárido capsular sintético. Bueno, esa vacuna se cambió por una clásica de polisacárido. Veamos si esto ahora tiene un cambio. En los últimos años no hemos visto tantos casos de Haemophilus influenza tipo B. Pero ¿qué pasa cuando uno piensa en un Haemophilus influenza tipo B o tiene un Haemophilus influenza no tipificable? Alrededor de un 19% de estas bacterias producen beta-lactamasas, con lo cual quiere decir que el antibiótico, que sí es el adecuado para el germen más frecuente, que es neumococo, no va a ser adecuado para un Haemophilus influenza productor de beta-lactamasa, y como verán
tendremos que asociarlo a un inhibidor de beta-lactamasas. Streptococcus pyogenes es un agente infrecuente, pero como van a ver muy grave en su presentación, y también es sensible a penicilina. Acá tenemos qué ha pasado con Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Como ustedes ven, en el año 2003, 2004, 2005 hasta el 2007 era de enorme preocupación. Estas son las hospitalizaciones en nuestro hospital, en el hospital donde trabajamos, en el Pereira Rosell, y como bien era un germen excepcional que pasó a ser frecuente, y si ustedes ven, a lo largo de ese tiempo, entre el año 2003 y el año 2014, hubieron 35 casos, pero la mortalidad es muy alta, 17%, cuando para la neumonía adquirida en la comunidad mayoritariamente es del 1% o menos, y esta era una mortalidad muy alta. ¿Qué particularidades tienen estos niños? Como les decíamos, la infección grave de rápida progresión asociada frecuentemente a shock. Un 14% de estos niños de este trabajo de la doctora Flavia Chamorro tenían afecciones de infección de piel y partes blandas que orientan. Un 9% de ellos tenían contactos con personas que tenían infecciones por estafilococos en la piel. El promedio de la edad de estos niños era 3 años. Y vean ustedes el perfil de sensibilidad de este germen. O sea que cuando uno piensa en estafilococos, sabe que el 100% son sensibles a vancomicina, el 100% a trimethoprim sulfa o a gentamicina. Cuando va a clindamicina, que es uno de los antibióticos que más utilizamos, van a ver que el 25% tiene una resistencia inducible. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez al inicio de un tratamiento no sea que no va a responder al tratamiento, pero este test microbiológico que informa resistencia inducible nos advierte de que si ese es el antibiótico que estamos usando, la resistencia puede aparecer y lo deberíamos de cambiar. Entonces, para esta enfermedad tan grave, identificarla precozmente, porque es un niño que su foco se extiende rápidamente o tiene un neumatocele de entrada o tiene infecciones de piel y su historia es muy corta y rápida y con focos bilaterales, usar un tratamiento con clindamicina o vancomicina de entrada tiene su importancia. El estreptococo del grupo A, el Streptococcus pyogenes, es un agente raro, pero nosotros le queremos mostrar estos casos que hubieron entre el año 2013 y 2015 para advertirles de lo mismo, advertirles que es una enfermedad que puede determinar la muerte y que la presentación es como formas de rápida evolución y con shock séptico. Vean ustedes ahí, hay 5 niños que todos son de edades más bien pequeños, menores de 3 años, e incluso hay niños menores de 1 año que se presentan con una enfermedad de corta duración, con shock séptico, algunos con empiema de entrada, 4 de ellos, y vieron que 4 de 5 casos tuvieron shock y 2 pacientes tenían lo que se ve en la imagen esa, una erupción escarlatiniforme. Es decir, que si uno ve un niño con una neumonía adquirida en comunidad y una erupción cutánea, piensa que puede ser un estafilococo, porque también tiene una toxina que causa erupción cutánea, o un Streptococcus pyogenes, y debe estar alerta a una evolución grave. El tratamiento con ceftriaxona, vancomicina o ampicilina para este agente son adecuados. Entonces, el diagnóstico microbiológico. El diagnóstico microbiológico a los niños que son hospitalizados por neumonía consolidante, uno solicita muestras de hemocultivo. Si solicita 2, si son 2 muestras en lugar de 1, van a ver que habitualmente solicitamos 1, pensando que la gente más común es neumococo, pero cuando son estos niños graves es mejor hacer 2 muestras, una porque se extrae más volumen de sangre, 10 mililitros si son niños grandes para cada frasco de hemocultivo, y es importante para la interpretación de Staphylococcus aureus, que es un germen que está en la piel. Si yo tengo en un hemocultivo un Staphylococcus aureus,
en un solo frasco me va a ser difícil interpretarlo. Nosotros es cada vez más común que se disponga de reacción en cadena de polimerasa para identificar una bacteria viable en un frasco de hemocultivo, y esto permite que en pocas horas, imagínense que se extrae la sangre, el germen se replica y tal vez en 6 u 8 horas se detecta crecimiento, se busca el ácido nucleico de la bacteria en cuestión y se le puede informar al médico el agente y puede implicar un cambio terapéutico. Si el niño tiene un empiema, un derrame pleural, debo hacer allí directo cultivo, y se pueden aplicar técnicas moleculares de reacción en cadena de polimerasa que nos pueden dar en horas el diagnóstico, y esto es algo que está disponible, por ejemplo, en nuestro hospital. Lavado bronquiolo-alveolar o expectoración son para situaciones muy especiales y no abordaremos eso ahora. Sí les diremos 2 palabras de que cuando van a ver ahora en el algoritmo de tratamiento dónde va el pensar en tuberculosis. Va a pensar en tuberculosis si hay un antecedente epidemiológico, por supuesto que lo voy a pensar. Van a ver que cuando lean tuberculosis se hace el PPD, la reacción tuberculínica, pero además si hay un derrame pleural vamos a pedir un directo con Sil-Nielsen o auramina rodamina, vamos a pedir un cultivo que es el gol estándar para el diagnóstico hasta ahora. Se pueden utilizar medios sólidos o líquidos. Las muestras de niños siempre se incuban en medios líquidos para el Mycobacterium tuberculosis, que es un método que permite un rápido crecimiento mayor que el habitual, que demora un mes. Este medio líquido acorta el tiempo de cultivo y a veces en 7 días ya podemos tener un resultado. En nuestro hospital y en la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa se dispone para todas las muestras de niños una técnica de reacción en cadena de polimerasa, el GeneXpert, que es una plataforma cerrada en la que se detectan los ácidos nucleicos y de este complejo Mycobacterium tuberculosis, y se puede obtener el resultado en horas. Cuando estamos hablando de otras bacterias que no sean las habituales, neumococo, estafilococo, streptococo piógenes o hemófilus o tuberculosis, van a ver que pueden haber para Mycoplasma pneumoniae o para Candida pneumoniae serología, que se detecta IgM o IgG, aunque también se pueden hacer reacción en cadena de polimerasa de aspirado nasofaringio, y lo ideal es disponer de las 2 técnicas, de la directa por detección de ácidos nucleicos y de la serología. Para Bordetella pertussis, como les decía, un agente de neumonía en niños pequeños menores de 6 meses, el diagnóstico se hace por detección de ácidos nucleicos por PCR en aspirado nasofaringio. Los virus respiratorios, ahí ustedes ven cómo es de diferente una neumonía viral, en este caso por influenza A, por el virus de la gripe A. Ven que es una neumonía bilateral pero menos densa, es un infiltrado entonces más bien intersticial. Ahí el diagnóstico se hace por inmunocromatografía o por técnicas de PCR, y es obligatorio que ustedes piensen que cuando uno vea durante este año un niño con una neumonía bilateral, con ese aspecto de neumonía viral, o en cualquier otra situación de infección respiratoria, va a ser obligatorio que pregunten en el entorno si hay enfermos con COVID-19. Este virus, el diagnóstico se hace entonces por aspirado nasofaringio en los menores de 5 años o por hisopado por técnicas de PCR en tiempo real también. También en nuestro hospital y en otros hospitales se dispone de los paneles respiratorios de técnicas de PCR que detectan 20 agentes infecciosos, y eso se hacen en pacientes más graves. Entonces, para ir finalizando, pienso que deberíamos abordar en otra clase algo sobre este nuevo coronavirus, pero ustedes saben que este nuevo coronavirus, esta familia de Coronaviridae, tiene 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma. Alfa y beta son los que afectan al hombre,
pero también a animales, y había 4 coronavirus, o existen 4 coronavirus de los dos grupos que dan cuadros virales leves, pero existen otros 3 que dan cuadros graves. El síndrome respiratorio agudo grave, que se originó en China en el año 2002 y que no hubo más casos desde el 2004, el MERS, que causa el síndrome grave respiratorio en Medio Oriente, que aún sigue activo, y la emergencia del nuevo coronavirus en el año 2019, que, como saben, desde el mes de marzo ha causado infecciones en nuestro país, alrededor de 700 casos con 19 fallecidos. Todos los casos hospitalizados han sido de adultos, no ha habido niños hospitalizados, pero cuando uno busca imágenes radiológicas de la neumonía por este virus, son prácticamente todas de adultos. No hay en la literatura publicaciones sobre neumonía de niños porque es excepcional, pero es una neumonía, como ustedes ven ahí, periférica, intersticial, que deja embrión esmerilado, genera hipoxemia muy importante de entrada, que cuando tengan la oportunidad de ver los pacientes con neumonía, van a ver que es diferente. Entonces, esto sintetiza lo que les queríamos decir sobre la implicancia de conocer la etiología y la orientación clínica en base a la radiología, los antecedentes del paciente y el tratamiento. Entonces ustedes ven ahí que la neumonía con consolidación, si es muy grave, que requiere ingreso a CTI, se van a cubrir todos los eventuales agentes bacterianos, y el tratamiento es vancomicina con cefalosporinas de tercera generación. Si no es así y no aparece una neumonía atípica, es una neumonía con consolidación, el tratamiento de elección es ampicilina. Y ahora nosotros tenemos que rápidamente solicitar el informe del directo o de la detección de ácidos nucleicos, porque eso nos va a permitir rápidamente confirmar si es neumococo el agente más frecuente, y en ese caso con ampicilina el tratamiento va a estar bien, o si hay una mala evolución, pensar si hay otros agentes como Haemophilus influenza, como estafilococo, y en ese caso o usamos ceftriaxona con clindamicina o ceftriaxona con vancomicina o incluso ampicilina sulbactam. Pero eso lo van a ir viendo en la práctica, que esperemos que en el segundo semestre se la puedan hacer. Si el agente lo identificamos, adaptamos el tratamiento a ese agente. Entonces les doy gracias por la atención, y a los que estuvieron en la clase inaugural se acuerdan que hablábamos de los virus respiratorios, de la probable emergencia del SARS-CoV-2 que ocurrió, y de otras enfermedades que tenemos que tener presentes. Y no olviden entonces de las medidas de prevención de coronavirus.